Vamos a ir con el doctor Pisi. Por esta nueva cepa que se habla, que puede haber venido de Brasil, La cepa de Manaos. Manaos, se hablaba que ya había algunos casos en Corrientes. Digo, ¿cómo le va, doctor? Gracias por la comunicación. ¿Cómo estás, amiga? Hola, Buenas tardes. ¿cómo le va? Doc, ¿qué se sabe de esta nueva cepa que anda dando vueltas? Y es una nueva tragedia que nos está desafiando, fundamentalmente con una frontera muy porosa y donde hay gente que no nos ayuda. Por ejemplo, para darte una idea, hoy hay 7.200 argentinos que están en Brasil. Sí. Antes de ayer y hoy hay gente que todavía viaja para pasar vacaciones en Brasil. E inclusive no solo Manaus, sino Río de Janeiro y el estado que está cerca nuestro, Río Grande do Sul, también está contaminado. O sea, hay actitudes de la gente que yo no las No se interpreto entienden, realmente. nunca las entenderemos, lamentablemente. Ahora, doctor, se habla del pedido de cerrar las fronteras. ¿Cómo lo ve a eso? ¿Tendría que haber ocurrido antes? ¿Estamos a tiempo? Por lo que se habla de que esta nueva cepa vuela, ¿no? En general sería una muy buena medida. Hay que ver qué llega desde aeropuertos, porque ha habido, por ejemplo, una línea aérea, la que se fue, que tenía vuelos entre San Pablo y Río y Santiago, y nosotros no se controlaba, o sea que venía directamente de Santiago, pero era con gente que venía de Brasil. O sea, hay que extremar todos los recaudos. Y, por ejemplo, pasan 400 camiones aproximadamente que hacen el tránsito bioceánico, que hay que hacerle los test rápidos a los choferes, porque imagínate que tenemos que defendernos de esto. Doctor. Yo soy un convencido de que las fronteras son muy porosas, Majo. Entonces, si al ser tan porosas, hay lugares donde se puede caminar y hay lugares que con una canoita pasás. O sea, es complicado todo. Doctor, ¿no? Justamente eso quería decir, ¿no? Hace exactamente un año llegaban los aviones de Europa y solo detenían los que venían de Italia. Y uno decía, qué locura, porque la gente cuando viaja por Europa visita diversos países y vuelve de distintas formas, vía Brasil justamente o hasta vía Uruguay. ¿No aprendimos nada de todo eso? ¿No somos capaces de cerrar una frontera sabiendo que el virus, como dijeron esta mañana, entra como un colador a nuestro país? ¿Por qué no reaccionamos rápidamente con esto? Bueno, es muy complicado porque no únicamente se tiene en cuenta este detalle, hay muchas cuestiones que son comerciales, hay muchas cuestiones que hay que repatriar. Miren, les quiero contar esto porque esto es muy importante para que lo conozcan. Cuando Brasil repatrió 92.000 ciudadanos que estaban en el extranjero, apareció la cepa esta de Manaus. O sea, ¿qué quiero transmitirle con esto? Que mientras más gente haya contaminada, mientras más posibilidades le demos al virus que entre en nuestro organismo, se replique, se divida rápida y proficuamente, el virus aprovecha y muta. Entonces de ahí va a aparecer la sudafricana, la inglesa de Kent, la de Río de Janeiro, la de Manaus, pero la de Manaus, les digo porque nosotros siempre mandamos todos los años del Instituto de Medicina Tropical, mandamos residentes. De Manaus es un caos, amigos que han muerto, médicos que han muerto, la municipalidad, hay cadáveres que no los levantan. Claro, lo que pasa es que Manaus, más allá, el problema no es únicamente la variante, doctor. Es la pobreza. Es la situación sanitaria. Lo que está pasando en Brasil, la cantidad de muertos en Brasil, tiene que ver con la virulencia que tiene esta nueva variante y también con sistemas sanitarios que están al 90% de su capacidad en la terapia intensiva. Porque la condición sanitaria cotidiana de los habitantes de Manaus es así, no solamente en los hospitales, es tremendo. Doctor, cuando usted dice Manaus, digo, miren, la selva. Para traducirlo, digamos, al simple, al llano, digo, yo estoy escuchando y estoy preocupado por el coronavirus. Si viene la cepa de Manaus, ¿qué va a pasar? ¿Es un coronavirus más difícil? ¿Es un coronavirus que la vacuna no sirve? ¿Es un coronavirus que ataca peor que el que ya tenemos? Hola, ¿cómo te va? Mira, te cuento. Este es nuevo. Esta mutación de Manaus es más impredecible, es más destructiva y tiene una capacidad de contagio muy superior. O sea,
el estado de Amazonia, en general, el único lugar con infraestructura sólida que tiene es la capital. Yo los conozco, hemos ido a estudiar paludismo durante muchos años desde nuestra Universidad de Córdoba. Y resulta ser que Manaos era un lugar floreciente en el mundo, en otro siglo, hasta que los ingleses le sacaron las plantas del caucho, o sea, la siringueira, y la llevaron a Kuala Lumpur, a Malasia. Y entonces ahí Manaos, que tenía el teatro donde iba Caruso a actuar y demás, un teatro lírico maravilloso, se Ahora, mudó, se doctor, marchitó. perdóneme, ayer Brasil anunció la compra y la provisión en lo que viene del año de 130 millones de dosis de vacunas. ¿Es una buena noticia para la región? ¿Nos Bueno, escucha? mira, Tatiana, yo creo que los brasileños se quedaron cortos cuando empezaron con el tema este de que el presidente decía que era una cosa pasajera, una gripe Papana, suavecita. una vergüenza, sí. Entonces, bueno, ahí empezaron a retroceder. Pero te puedo asegurar que el Instituto Butantan de San Pablo, el Osvaldo Cruz de Río, están trabajando con vacunas y están trabajando ingentemente. Lo que pasa es que sucede lo mismo que sucede acá. Mucha demanda y tenemos poca oferta. Pero ahora Claro. supuestamente habrían comprado no sé cuántos millones de vacunas. 130, entonces, pero no, para todo el año. Doc, Sí, Pau. lo vuelvo a traer a Argentina y a Ezeiza en particular. Quiero saber el tema del PCR. Cuando da negativo, ¿hasta qué periodo puede darnos un falso negativo? Viene la gente de afuera, se hace un PCR, da negativo. ¿Cuántos días, digamos, tendría que quedarse aislado y hacerse un segundo PCR para ver si es un falso negativo? No hay en el mundo una prueba tan sensible, exacta y contundente como PCR. No existe. Si el PCR está bien hecho y te da positivo, es positivo. Y Si pero- te da negativo, sí. es negativo. Pero ahora está circulando. Pero ha habido muchos que dicen falsos que hay algunos que falsos son negativos. truchos. Entonces, No, pues, yo pero ya no perdón, entiendo doctor, nada de ningún lado. independientemente del trucho, que es el de Cancún, que está hablando usted, que se había mencionado y demás, pero también acá en Argentina hubo PCRs que dieron un día negativo y a los 3 días la persona dio positivo pero a lo de mejor COVID. por la carga viral. Si eso sucedió es porque a lo mejor no estaba bien hecho o sucedió alguna vez al principio que los reactivos no eran buenos y sucedió en otra etapa donde demoraban mucho en llevarlos al laboratorio. O sea, Ajá. eso sabemos que sucedió, pero cuando el PCR sigue toda la normativa de los que lo han diseñado, es lo más sensible que existe en el mundo. Por lo tanto, no hay que desconfiar del PCR. Y entonces, doctor, ¿qué sugiere, volviendo a las preguntas iniciales? ¿Qué hacemos? ¿Cerramos los aeropuertos? Yo- O sea, intentemos, por supuesto, nada es perfecto, ¿no? Pero ¿usted qué diría? ¿Se cierran los aeropuertos? ¿Se testea a todo el mundo? ¿Se los testea antes de que vengan y cuando llegan? O sea, ¿cuál es la manera de estar más a salvo posible de lo que viene de afuera? Lo que pasa adentro, digamos. Por ejemplo, pediría un criterio para que los argentinos no vayan a esa hoguera. Es Claro. imposible. El mundo Y- controlaría a todos los camiones que están entrando, que van directamente, algunos paren en Argentina, otros comen o usan los baños y los después pasan a comercios. Chile. Pero pasa que si Van y dependemos del vuelven. criterio, Entonces, estamos complicados. Si dependemos del criterio, es No, no, no. complejo, Si ¿no? dependemos del criterio individual, la gente que viene Es muy del difícil, exterior hoy ya claro. tiene la obligación de aislarse y podíamos ver ayer con el hijo de Riquelme que eso no sucede. Lo nombro a él como puedo Sí, sí. nombrar a muchísimos. Sí, claro. Un Porque es un caso puntual, pero no, es un y- caso que y fue se público. repite Testigo, por es un caso millones. testigo. Por fue millones, público. porque no hay tampoco, hay que decir que no hay un seguimiento de que la gente que volvió del exterior cumpla el aislamiento. Sí, Ciudad de Buenos Aires exige que te hagas un PCR. Ahora están evaluando, y lo anunció el ministro de Salud de la provincia, que probablemente también la provincia de Buenos Aires exija un PCR al arribar a esa isla. Ahora, doctor, por ejemplo, países como Canadá que tienen medidas más exigentes. Cuando uno llega se tiene que hacer un PCR que lo tiene que pagar cada uno de su bolsillo, no como está sucediendo parece acá. perfecto Y eso. aislarse y pagar cada uno de su bolsillo el aislamiento. Está bien. Son medidas... Digo, a mí me parece que a esta altura ya nos están tomando idiotas, estamos Pero pagando Nación lo todo. está evaluando igual lo que dijo Tati. Digo, ¿eh? ahora, lo que yo no entiendo es, o lo que quisiera reforzar, porque digo, después de un año todo es como confuso. Digo, yo llegué el domingo de Brasil, ¿no? Supongamos que llegué el domingo de Brasil. Me hice un PCR antes de salir de Brasil que me dio negativo. Pero yo me lo puedo contagiar en el avión, en el aeropuerto, cuando... O sea,
debería quedarme en cuarentena, sí o sí, aunque el PCR me dio negativo. Sí, vos te Pero tenés eso que quedar. recién ahora lo están haciendo. Vos te tenés que quedar 10 días en cuarentena desde la fecha en la que te hiciste el PCR, que es 72 horas como máximo antes Pero del viaje. ¿a partir de cuándo no, rige eso? eso? Ya existe. Siempre. Eso, Chicas, eso rige perdón, hace eso un existe, montón. pero es obvio Pero que no se se Nadie lo cumple. cumple. No lo cumple. cumple. Bueno, Nadie chequean. lo cumple. Sí, Eso es porque lo que vos llegás al sucede. aeropuerto A ver, y te dicen, le recomendamos que haga... Te dicen No, así. no, pero uno Además, digo, firma una yendo- declaración jurada cuando llega al aeropuerto, Sí, ahora- en donde asume ciertas responsabilidades también. Lo que pasa es que no hay ninguna pena para quien no lo cumple. Lo que tampoco. dicen de Digo, Nación- pasa algo más concreto, que es cuando vos supuestamente te vas de vacaciones. Sí. Te fuiste de vacaciones de tu trabajo también. Sí. Volvés porque vas a trabajar. Tu trabajo te da esos 10 días para que hagas la No, cuarentena. está tenés bien, que pero yo calcular elegí vos. irme de vacaciones a la costa y no a México. Hay una decisión también, lo que Claro, hablamos cada ayer, en uno, los padres que mandan a los chicos a Obvio. México. Ahora se evalúa o si que, te vas a que pague la Brasil. persona que viene. Se está Ojalá. evaluando dos situaciones. Primero, que la persona que viene del exterior pague su PCR. Está bien. Y segundo, que se vaya a un lugar aislado, no en su casa, porque es muy difícil el seguimiento No, en la porque si casa no de cada todos. uno, sino que haya un lugar común en donde quede aislado, como en los primeros sería un meses, lugar común? donde Tipo, había te mandan hoteles. a- Hoteles. Bueno, a hoteles Como al o a principio. Como al tecnópolis. principio, Algún- claro. algún Como se lugar, hacía al exacto. principio. Y que Tal cual. tengas un seguimiento general. Perfecto. Doctor, Eso es realmente lo que hay que hacer. Claro. Controlar los aeropuertos, en caso de que venga alguien y que haya dudas, mandarlo a hacer un aislamiento. Y yo creo, chicas, que vamos a tener que hacer algo, vamos a tener que ajustar un poco más, porque yo les puedo asegurar de que si vienen esas nuevas cepas, yo diría el inventario de la retaíla de disgusto que vamos a hacer va a ser increíblemente vistísimo. sí, sí. Estamos muy preocupados. Quiero que sepan que estamos todos muy preocupados, porque inclusive la gente nos ayuda. Y además vos se vas a viene el ver frío ahora que ahora. hay muchos que transcurren por la calle ya sin barbijo. Es como que ya están desafiando. O sea, Sí, si está te bien. desafían los de adentro y te viene esto de afuera, bueno, Sí, estamos en el ¿qué horno. fórmula? Sí. Doctor, gracias. Gracias por la comunicación. Seguramente volveremos Hasta a hablar en estos días. pronto, hasta Gracias. pronto, un abrazo cariñoso para Igualmente. todos. Adiós. Gracias. Y a cuidarse. A Sí, cuidarse. claro. Bueno, como venimos diciendo hace un año, es absolutamente la responsabilidad de cada uno. Cada uno tiene la responsabilidad de cuidarse y de cuidar al otro.